Pues buenos días de nuevo. Bienvenidos todos a este nuevo webinario que os estamos ofreciendo a todos los asistentes conectados de diferentes regiones de España. Yo soy María Antonia Schönberg, responsable del área Socios y Ventas de la Cámara Alemana, y tengo el placer esta mañana de acompañaros y moderar esta sesión informativa sobre la nueva realidad de los viajes de negocio. A medida que avanzamos en las fases de la desescalada, las reuniones con clientes y viajes de negocio se irán retomando de forma progresiva. El nuevo escenario conllevará adaptarse poco a poco a esa famosa nueva realidad. La experiencia de estas semanas ha puesto en manifiesto la importancia de las nuevas medidas de seguridad en los viajes y alojamientos. Las empresas sois conscientes y comprendéis la importancia de salvaguardar la salud de vuestros empleados. En este marco, la elección de un correcto proveedor obviamente es fundamental. Para acercarnos más en detalle sobre estas medidas de seguridad y prevención, tenemos el placer de contar con la participación de varios expertos del sector. Antes de entrar en materia, queremos recordaros que durante el evento nos podéis enviar a través del cuadro de preguntas vuestras dudas. Después de las exposiciones y dentro del tiempo disponible, intentaremos contestar, obviamente, con mucho gusto, al mayor número de preguntas recibidas. También comentaros que esta sesión se está grabando y que después de que se termine podéis volver a verla y compartirla con compañeros cuantas veces queráis. Y hablando de compartir, el hashtag de esta sesión hoy es Nueva Realidad AHK. A continuación, paso a presentar los primeros dos ponentes, Marcel Forns, director general de GEPTA, y Alicia Estrada, directora de Marketing y Comunicación de GEPTA. GEPTA es el principal grupo empresarial de agencias de viajes españolas en términos de facturación y cuota de mercado, cuyo objetivo consiste en la generación de entornos de negocio favorables para el desarrollo de los viajes de empresa. Marcel Forns es abogado, cuenta con un importante background profesional y una experiencia en el sector turístico, tanto en el ámbito de la administración, donde llegó a ocupar el cargo de director de turismo de Cataluña, como en el sector privado. Por otro lado, tenemos a Alicia Estrada. Ella es doctora en filología y especialista en marketing turístico por la Universidad George Washington. Combina su trabajo en GEPTA con el de profesora en el máster de marketing de destinos de la Organización Mundial de Turismo, en la especialidad de distribución turística. Bienvenidos los dos y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Ya os doy la palabra. Gracias. Pues, muchas gracias a María Antonia, gracias a la Cámara por esta invitación a compartir esta mañana con vosotros. Y yo voy a ser muy breve porque me gustaría centrar sobre todo la intervención de Alicia en los temas que yo creo que ocupan la mayor parte de las empresas que estáis aquí con nosotros. Simplemente recordar que GEPTA, como ha dicho María Antonia, somos la organización de referencia en viajes de empresa en España, que contamos con 20 empresas líderes de mercado, desde las grandes multinacionales, agencias de viajes globales, las mayores empresas de España, pero también medianas y pequeñas agencias y también las principales startups que mueven cerca del 80% de los viajes de negocios de España, un negocio que el año pasado pues, tuvo un volumen de unos 12.500 millones de euros aproximadamente, cifra lógicamente que este año no vamos a volver a repetir. ¿Cuál es la situación hoy de las empresas en relación con los viajes de negocio? Y esa sería un poco la puesta en escena luego de la intervención de Alicia Estrada. Nosotros vemos fundamentalmente tres aspectos que creo que son muy relevantes. Primeramente, las empresas actualmente pueden viajar, lo pueden hacer tanto dentro como fuera de España y las condiciones en las que se pueden mover son absolutamente distintas de las que nos afectan desde el punto de vista individual. Eso parece una obviedad, pero lo cierto es que muchísimas empresas todavía no lo saben y eso de alguna manera dificulta
el hecho de que retomen la actividad. El segundo aspecto que es relevante es que la información acerca de esa posibilidad y esas condiciones para viajar, es verdad que las restricciones se están levantando de modo progresivo, es muy dispersa, es muy confusa y es cambiante. Alicia nos lo va a contar seguidamente. Y el tercer elemento es que las empresas necesitáis volver a viajar. Eso forma parte de la propia dinámica de los negocios. Al final, los viajes de empresas son una palanca del crecimiento. Por ejemplo, no hay que olvidar que la contribución de los viajes de negocio a las exportaciones en España de media representa un ROI de 10 a 1. Es decir, que por cada euro invertido en viajes de empresas se generan 10 euros en términos, digamos, de exportación internacional. Pero es cierto que si las empresas tenéis necesidad de volver a viajar, no lo haréis si no es dentro de un marco de confianza. Entonces, ¿cómo se genera la confianza en las empresas actualmente? Nosotros vemos que esa información, que lo importante es que dispongáis de información solvente, completa y actualizada, que os permita tomar decisiones. Y hoy, en ese entorno de la COVID, la toma de decisiones debe ser en base a que tengáis la capacidad de responder a preguntas muy básicas. Preguntas como si podéis o no podéis viajar, a dónde se puede viajar, cómo, y por ejemplo, en el caso de que se pueda viajar a un determinado mercado, qué documentos o qué formalidades serán necesarias. Y finalmente, una cuestión que nos va a ocupar también durante esta mañana es si es seguro viajar. Para la empresa es muy relevante determinar, y esa confianza se genera lógicamente, si el contexto para viajar es seguro para vuestros empleados. ¿Con quién es seguro viajar? Es decir, ¿con qué proveedores? Como decía María Antonia. ¿Cuáles serán las condiciones, por ejemplo, en la cabina del avión? ¿Es preferible utilizar el transporte público o el transporte privado? ¿Hay riesgo de contagio en los hoteles? Esas son preguntas que os estáis formulando junto con las primeras preguntas acerca de los mercados o destinos a los que se puede viajar ya por motivos de negocio. Y eso de alguna manera lo que desde GEPTA hemos querido hacer con nuestras agencias, con la creación del Comité del Business Travel, que al final es una plataforma que reúne a los principales actores del mercado, las agencias GEPTA, como ya he mencionado, las aerolíneas, cadenas de hoteles, bancos de camas, apartamentos, compañías de alquileres de vehículos, medios de pago, un montón de empresas, como por ejemplo Sixt o NH, y desde luego confiamos también que compañías como Lufthansa se unan también a esa iniciativa, que pretende básicamente dos cosas. En primer lugar, aglutinar y canalizar toda la información relevante y de fuentes solventes que precisáis las empresas, esa información de tipo legal, referida, por ejemplo, también a protocolos higiénicos sanitarios en la industria y que os proveen los proveedores, y luego también de las capacidades de la oferta, es decir, a dónde realmente hay actualmente oferta o dónde se han restaurado las líneas o las rutas que han desaparecido durante estos últimos meses. Y finalmente, para acompañar a las empresas en el proceso de esa toma de decisiones a la que me refería respecto de los viajes y de la propia reanudación de la actividad viajera y de los desplazamientos. Quisiera cerrarlo aquí porque no disponemos de mucho tiempo y hacer la palabra a Alicia Estrada para que pues, continuara con la exposición. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo me gustaría compartir con ustedes un poco el marco general de la movilidad corporativa en este momento, en qué situación nos encontramos. Realmente ahora nos encontramos tanto en España como en el área Schengen en una situación en que el viaje está restringido a los viajes esenciales, sean personales o profesionales. En el área Schengen pensamos que esta situación va a llegar hasta el 15 de junio, siguiendo la recomendación de la comunidad. Y en España no sabemos muy bien si va a llegar hasta el 21 de junio o hasta el 1 de julio, pero parece ser que nos andaremos en esas fases, aunque no vamos a pasar de la situación que estamos a la movilidad completa. Esto es indudable. Me gustaría que cuando les comento que estamos en una situación de viajes esenciales, hacerles una diferenciación muy importante porque lleva a las empresas y a muchas personas a la confusión. Una cosa son las actividades esenciales y otras son los viajes por motivos esenciales. Cuando hablamos de actividades esenciales, estamos hablando de esas actividades que se consideran críticas en todos los países, como pueden ser sector sanitario, médico, farmacéutico, sectores esenciales como pueden ser luz, energía, agua, petróleo, etcétera, etcétera, distribución, ese tipo de sectores que son críticos, por supuesto, grupos que se encargan de la protección de personas, como pueden ser militares, bomberos, etcétera, etcétera. En una primera fase,
los viajes esenciales estuvieron referidos a estas actividades esenciales. Hoy en día, en toda Europa, en el área Schengen, en España evidentemente, hemos superado esta fase y estamos en viajes indispensables más bien. Lo que pasa es que se habla de viajes esenciales y todos lo unimos a estas actividades esenciales. No, hoy se puede viajar por un motivo indispensable, sea el sector esencial o no esencial. Por ejemplo, alguien puede viajar por un motivo que, o sea, cualquiera, no alguien, cualquiera puede viajar por un motivo que justifique el desplazamiento porque no puede hacerse esa actividad si no es presencialmente. Por ejemplo, una certificación de una obra, una revisión de una obra, uno no puede certificar la distancia, tendrá que estar allí y verla. Puede ser que el sector no sea esencial, esté construyendo una vivienda que no entra en esos sectores esenciales, pero se le permitirá el viaje siempre que esté debidamente justificado. En el caso de España, la movilidad está permitida en todo el territorio español, es decir, por un motivo indispensable podemos movernos por toda la península, ir a Canarias, ir a Baleares o ir a las ciudades de Ceuta y Melilla. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que el viajero debe viajar con ese certificado que le da la empresa, indicando cuál es la razón justificable que ampara ese viaje. En el caso de Ceuta y Melilla, se debe el viajero, o la empresa, pero en fin, se da a título de viajero, solicitar una autorización en la delegación del gobierno, se consigue a través de la página web, tanto del gobierno de Melilla como de Ceuta, y en el caso de que el viajero viaje a Canarias o Baleares, debe llevar una autodeclaración responsable del motivo del viaje o de su salud, que igualmente se puede conseguir en las páginas, digamos, de los transportistas o que la agencia de viajes le puede proporcionar sin ningún problema. Es decir, ningún problema para viajar, como les digo, siempre que tengamos cuidado con esa documentación. También les diría, y que recuerden que en España existe el tema de la cuarentena, sin embargo, el tema de la cuarentena, lamentablemente, todo el mundo habla de la cuarentena y no se habla de las exenciones de la cuarentena. Les podría decir que hoy en día la cuarentena es casi no sabría cómo decir, no sé si decir algo, un mito, un poco más o menos. La cuarentena es obligatoria para los españoles que vuelven a España después de un viaje internacional, para los internacionales que entran en España. Pero hay exenciones, es decir, ¿qué se puede hacer durante la cuarentena? Se puede ir al médico, se puede ir a la farmacia, se puede ir a comprar alimentos y en el caso de trabajadores esenciales o trabajadores que hayan venido a España o que estén en España por circunstancias de trabajo, estos trabajadores pueden desplazarse a su zona de trabajo, a su entorno de trabajo. Por lo tanto, no es que no digamos que no hay cuarentena para estos. Hay cuarentena, pero se la pueden saltar porque pueden ir a trabajar. Lo que no podrán hacer estos trabajadores que vienen a España o este español que retorna es hacer deporte, salir a los parques, etcétera, etcétera. Pero a efectos corporativos puede ir a trabajar, puede salir a comprar, puede salir a la farmacia y estas cosas esenciales. Por lo tanto, la cuarentena en España en este momento está restringida prácticamente a quien viene a España por motivos indispensables de tipo personal. De tipo profesional ya les he dicho que puede salir y luego como viajes no se pueden hacer ni en España ni en toda el área Schengen, pues no habría ningún problema. Respecto al área Schengen, les podría decir que no hay ningún problema, bueno, no hay ningún problema, hay que ir país a país, y hay que mirar las condiciones y tal, pero realmente en el momento en que entramos en una fase de extensión de la COVID-19 y en una fase en la que todos los países han empezado a preocuparse especialmente por los temas económicos, como les dije al principio, pasaron a ser esenciales ciertos viajes profesionales. Y en este sentido, casi todos los países europeos están admitiendo, les digo que hay que mirarlo, están admitiendo
la movilidad corporativa siempre que sea justificada. En Alemania, ya que estamos en la Cámara Alemana, o ya les digo, en casi toda Europa, los comunitarios pueden moverse, pueden entrar, acceder a Alemania. Y si bien en una fase inicial en Alemania era necesaria pasar la cuarentena en la época más dura, ahora prácticamente diría que no hay que pasarla, siendo comunitario, insisto, y solamente es obligatorio pasarla en el caso de que un viajero proceda de un país en donde se produzcan más de 50 casos de COVID por cada 100.000 habitantes, lo que casi nos restringe, o sea, básicamente no hay cuarentena para comunitarios. En el caso de los no comunitarios, hay restricciones para entrar en Europa, hay restricciones para entrar en las fronteras interiores de Schengen, por lo tanto, en las fronteras interiores de Alemania, en las fronteras interiores de España. Un no comunitario está más restringido, en muchas ocasiones no puede viajar, no puede ni entrar, y en otros países puede entrar cuando sea de sectores esenciales. Y aquí recalco, sectores esenciales, no actividades esenciales. Por lo tanto, puede ser un médico, un científico vinculado a temas médicos, embajadores, etcétera, etcétera, pero no un trabajador por motivos profesionales. En cuanto, voy muy rápido y me estoy recorriendo el mundo en 14 segundos, pero bueno, si les hablara de la movilidad internacional fuera del área Schengen, tendría que decir que depende mucho de sectores geográficos me refiero. En este momento está bastante adelantada toda la movilidad, hay bastantes vuelos, se puede entrar con cierta facilidad, siempre evidentemente demostrando que no tenemos riesgos médicos, por lo tanto pasando analíticas normalmente a la llegada al aeropuerto. Es fácil entrar en este momento, volar por temas esenciales, viajes esenciales, no actividades esenciales, a China, Japón, Corea del Sur, a esa zona, es decir, la zona que primero se enfrentó a la COVID y que ha salido primero de la COVID y van los más adelantados, además te hacen análisis en los aeropuertos, etcétera, etcétera. Indico que estoy hablando en generalidades, pero que viene a ser así. Toda esa zona es bastante fácil la movilidad. En otras zonas hay que ir mirando país a país y en este momento donde está más compleja la movilidad, sin ninguna duda, es en Latinoamérica. Ahí es donde las restricciones son mayores, donde está costando levantar abrir fronteras, abrir aeropuertos, con lo cual a estos países hay que mirar mucho cómo movernos y a dónde movernos. Hay que mirarlo en todos los países, pero les digo, en Latinoamérica está bastante complejo, mucho menos, como les decía, en ese área oriental y para los comunitarios o de área Schengen, porque cuando hablamos de movilidad en Europa hablamos de área Schengen, aunque yo esté hablando de comunitarios, pues les digo, es relativamente sencilla, aunque luego hay que tener en cuenta que a veces el país ha podido poner alguna medida al margen de que somos intracomunitarios y podemos entrar. Les digo, pues en Austria, por ejemplo, presentando un certificado de que uno está libre de la COVID, pues puede entrar, ¿no? Y ya les decía que en Alemania existe esa otra normativa vinculada a la zona de origen. Por ir terminando y cumplir mi tiempo, que creo que creo que voy cumpliéndolo, les diría también, hemos hablado, al principio les he dicho que la normativa de la comunidad habla de que el 15 de junio habrá un relajamiento mayor, pasaremos a una fase de mayor distensión. En España posiblemente un poco más tarde, pero en el peor de los casos el 1 de julio. Y la pregunta que todos nos estamos haciendo es si a partir de esas fechas la movilidad pasará a ser exactamente igual a lo que conocíamos. Tendría que decirles que creo que no volverá a ser, es una opinión personal, es una opinión compartida, yo creo que desde Gepta, que no volverá a ser nunca lo que era anteriormente, pero que nos acostumbraremos, lo mismo que nos acostumbramos a las políticas de líquidos o a quitarnos los zapatos en los aeropuertos o a otras muchas medidas.
Los temas sanitarios van a seguir siendo claves, por lo tanto, nos vamos a tener que acostumbrar a que nos van a tomar las temperaturas en los aeropuertos. Lo del pasaporte sanitario no está tan claro cómo se va a resolver, pero vamos a ver, porque algunos opinan que el pasaporte sanitario no justifica siempre, no es un aval de seguridad, habrá que ver cómo lo completamos. Y por último, lo que tengo claro, y esto sí que se lo digo, es que a lo que nos vamos a tener que acostumbrar sin ninguna duda es a que en el momento que ingresemos en un país nos van a controlar los movimientos a través de apps. Estas apps van a servir fundamentalmente como elementos sanitarios de tal manera que, por ejemplo, nosotros ya hemos entrado al país, hemos podido demostrar de la manera que sea que no tenemos ningún problema de la COVID, pero imagínense que hay una persona que venía con nosotros en el vuelo al que se le ha detectado la enfermedad. Lo que van a hacer estos sistemas es informarnos inmediatamente, localizarnos y decir, ojo, usted ha estado en contacto con una persona que tiene COVID-19, por lo tanto, debe someterse a una cuarentena o debe venir, debe presentarse, etcétera, etcétera. Quiero decirles también, en este sentido, esta va a ser la medida que se va a imponer. Gran Bretaña la ha impuesto ya, Corea del Sur la ha impuesto ya, y quiero decirles que España, si ustedes miran sus móviles, también la ha impuesto. Tendrán un programa que ya les han mandado a su sistema, a su teléfono. Lo que es verdad es que no estará activado y les están pidiendo permiso para que lo activen. Pero ya está realmente la medida y esta va a ser, creo que el sine qua non que vamos a tener que pasar todos. Y no les comento mucho más, les diría que cada país es un mundo y hay que mirarlos, pero que realmente tenemos muchas posibilidades de viajar en este momento. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Alicia, y también a ti, Marcel, por vuestras intervenciones y esa información tan interesante. Ya nos han llegado algunas preguntas para vosotros que os presentaré al final. Y bueno, a continuación vamos a despegar y volar alto con nuestro próximo invitado, Alfonso Rodríguez, director comercial de Lufthansa Group. Cuenta con una larga trayectoria en el sector aéreo. Desde el año 2002 trabajó para Brussels Airlines, aerolínea que pertenece al grupo Lufthansa, como director comercial y director general. Y en 2016 se incorporó a la dirección comercial de Lufthansa Group en España. Alfonso, bienvenido y te paso la palabra. Muchas gracias, María Antonia. Y lo primero que quiero decir, me ha parecido muy interesante la exposición en la ponencia de Marcel y de Alicia y suscribo muchas de las cosas que están diciendo. Bueno, suscribo todo lo que están diciendo. Yo me voy a centrar un poco en la seguridad a bordo y cómo es la experiencia en el aeropuerto y entonces creo, como estaba diciendo Alicia, hay unos factores que se van a quedar por lo menos durante un tiempo que dure la epidemia y probablemente se quede más tiempo porque igual que nos ha pasado ahora pues puede volver a ocurrir. Entonces hay 5 puntos a bordo que son muy importantes y que se han hecho nuevos, digamos que es una nueva realidad. Uno es el uso obligatorio de mascarilla a bordo. Recomendamos que el pasajero lleve una mascarilla de repuesto por si acaso se rompe durante el viaje, porque además hay que llevar mascarillas desde el momento que se entra al aeropuerto hasta el momento que se sale del aeropuerto y en cualquier caso, si no llevaras mascarilla de repuesto y se te rompe, los personal de cabina llevan mascarillas de repuesto para poder dar al pasajero. Segundo punto muy importante, cuando entras al avión te dan una toallita desinfectante por si tú mismo quieres desinfectar un poco más la superficie, sobre todo el respaldo del asiento, la bandeja y los reposabrazos, ¿no? Que es donde realmente hay más contacto. El tercer punto muy importante es el servicio en cabina. El servicio en cabina se ha simplificado lo más posible y se da siempre envuelto en plástico reciclable, pero por ejemplo en el caso de Madrid y Barcelona que estamos volando ahora, se da una botellita de agua y se da un sándwich envuelto en plástico. En la clase business se sigue dando servicio de clase business, pero igual todo envuelto para que haya el menor contacto posible. Luego, un factor muy importante es que todos los aviones
se limpian y se desinfectan en cada parada que hacen. Es decir, cuando un avión sale de Frankfurt hacia Madrid, el avión se desinfecta y se limpia de una forma muy exhaustiva, con una especial atención, lo que decía antes, en los puntos de contacto, reposabrazos, la bandeja, y cuando llega a Madrid se vuelve a limpiar y a desinfectar para dar más garantías de seguridad. Y luego el quinto factor, que yo creo que es muy importante, que todo el mundo ha oído hablar mucho, son los filtros EPA. Todas las compañías aéreas utilizamos en los aviones unos filtros EPA, que están purificando el ambiente cada 3 minutos. Además, tomando aire externo, aire limpio, y es un filtro que se utiliza también en los quirófanos y que libera del 99% de todo el tema de microbios, bacterias y también pólenes, etcétera, etcétera. Es un ambiente, crea un ambiente seco, y además el aire cae de arriba a abajo, no cae de frente o de espalda, que hace que transmitan las cosas más fácilmente. Esos son los 5 puntos que se toman en el aeropuerto. Luego hay que decir que también estamos en lo que es experiencia en el aeropuerto. Hay 2 puntos que son muy importantes. Uno es que estamos haciendo los embarques por un orden y que se lleva de una forma muy estricta. Es algo que ya sé que todas las compañías lo estábamos haciendo, pero normalmente no se respetaba. Cada vez va a haber un sistema más estricto de embarque. En nuestro caso va a ser primero las ventanillas, luego el asiento en medio y luego el asiento en pasillo. Y luego estamos intentando que el contacto con la gente durante la experiencia del aeropuerto, durante la experiencia de embarcar, sea la mínima posible. Entonces aquí también me uno a lo que decía Alicia, hay un periodo ahí de decalaje, de bisagra, ¿no? Entre el 21 de junio, en el momento que estamos ahora, hasta el 1 de julio, que creo que quedará todo más claro. Es decir, puede pasar el 1 de julio como muy tarde, pero puede pasar antes, en el que, por ejemplo, tú te vas a facturar directamente por el móvil y así ya vas directamente al embarque. Lo único que harás en el aeropuerto, si tienes maleta para facturar, dejarla en el drop-off. Y también lo que vamos a hacer es limitar el equipaje de mano a una única pieza de 8 kilos, y esto se hace sobre todo para evitar el contacto. Pues al final, si llevas muchas maletas y a la hora de embarcar ya sabemos que se había puesto muy de moda llevar mucha maleta de mano, pues limitarlo para evitar los contactos y hacer un embarque mucho más fluido y más individualizado. Y esos son los puntos más importantes. Solo muy rápidamente para matizar, deciros que en el aeropuerto de Madrid salimos de la Terminal 4, antes salíamos de la Terminal 2, pero de momento hasta que crezca el volumen de operaciones seguiremos volando desde la T4, y en Barcelona estamos volando desde la T1. Y también deciros, como estaban contando los compañeros, que se puede viajar, que si eres pasajero de empresa puedes viajar a Alemania perfectamente, a muchos países europeos y también internacionalmente. También deciros que nosotros hemos seguido volando siempre a pesar de la crisis. Ahora mismo en el mes de junio estamos volando desde Madrid y Barcelona a Frankfurt con 2 vuelos, pero también estamos volando a Zúrich. Vamos a empezar a volar el 15 de junio a Bilbao. Con Swiss vamos a volver también a Valencia y muy pronto también reanudaremos frecuencias en junio y sobre todo en julio a Múnich. Y también deciros que tenemos vuelos intercontinentales. Efectivamente, ahora el movimiento está en Asia, pues nosotros estamos volando a Tokio, estamos volando a Pekín, estamos volando a Shanghái, estamos volando a Seúl, a Hong Kong, a Singapur. Es decir, que por supuesto se puede viajar. Y como última nota, deciros sobre todo, porque yo creo que la parte más conflictiva no es tanto la experiencia a bordo, sino es cómo se puede viajar, a dónde se puede viajar. También el Ministerio de Asuntos Exteriores ha habilitado un teléfono, un servicio que se llama Conecta, en el que tú puedes llamar de lunes a viernes y le dices pues, los datos a dónde quieres viajar y ellos te asesoran para ver qué condiciones tienes que hacer. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Y del aeropuerto nos vamos al hotel. Ya aterrizados, vamos a presentar ahora a Eduardo Yunta del Pozo, director Business Development de NH Hotel Group en España. Es responsable comercial de los más de 100 hoteles de NH en España, al mismo tiempo, y como responsable de la oficina de ventas de NH Group en España, representa e impulsa las ventas del mercado español hacia los 535 hoteles en 55 países del grupo en todo el mundo. Eduardo, bienvenido y te cedo la palabra. Hola, lo primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Yo me voy a centrar en 2 partes. Lo primero en compartir con vosotros nuestro plan de aperturas, nuestro plan de desescalada. Permitirme compartir la ilusión con vosotros. No sé si estamos contentos, pero sí ilusionados, porque sí que es verdad
que especialmente en España en las últimas 2 semanas hemos visto un repunte muy significativo de la demanda, especialmente en una parte muy significativa de determinados sectores de corporate, de business travel. Y también ahora en la última semana hemos visto un repunte muy significativo de la demanda en B2C, especialmente dirigido a lo que es la parte de vacacional. Entonces, esto lo que nos ha impulsado es a repensar todo nuestro plan de aperturas y lanzarnos a abrir más hoteles. Al final hemos tenido claro que para generar demanda o para atraer demanda que hemos visto que existía, era necesario abrir hoteles y la verdad es que la demanda está respondiendo en la medida de nuestras expectativas. A lo largo del mes de junio pretendemos abrir aproximadamente el 55% de nuestros hoteles a nivel mundial. Esto representa en torno a unos 200 hoteles sobre 361 hoteles que tenemos de NH a nivel mundial. En el caso de Sur Europa, hasta la fecha solo teníamos en torno a los 12 hoteles abiertos, especialmente dirigidos a servicios esenciales, eran hoteles de guardia. En el norte de Europa, donde la desescalada con respecto al COVID ha sido más rápida, ya teníamos abiertos 40 hoteles. Pues bien, lo que es en el sur de Europa, como comentaba, durante este mes de junio vamos a abrir en torno al 60% de los hoteles, 60 hoteles en España. Vamos a tener presencia a finales del mes de junio en prácticamente todas las ciudades donde ya teníamos presencia en España. En Portugal también abrimos todos los hoteles, especialmente vemos también que la demanda en lo que es la parte más de leisure para Algarve está siendo bastante significativa. Y en Italia también abrimos 27 hoteles de los aproximadamente 50 que tenemos en Italia ahora mismo. Y en Francia, sobre los 5 que tenemos, abrimos 4 durante el mes de junio y abriremos uno aproximadamente en el mes de julio, uno que nos queda por abrir. Y en Latinoamérica, hoy por hoy, lo que tenemos son hoteles con aperturas muy moderadas, principalmente en las principales ciudades de Latinoamérica, en Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá, etcétera. Y pretendemos acelerar esta desescalada, esta apertura de hoteles, principalmente durante el mes de julio. Y ya para el mes de septiembre, octubre, lo que ya es a nivel mundial, pretendemos tener abierto la gran mayoría de nuestro inventario a nivel mundial. Como os decía, bueno, ha sido un cambio de planes, ¿no? Pero al final hemos visto esa demanda y nos hemos decidido por atraerla, ¿no? Por decir aquí estamos, ¿no? Además que si no nos animamos a abrir hoteles, pues la gente obviamente no va a venir, ¿no? Y vemos que la gente, especialmente en mercados como el europeo, la verdad es que tiene bastantes ganas de salir y está respondiendo. Y luego con respecto a nuestros protocolos higiénicos sanitarios, aquí hablaría de 2 partes. Tenemos 2 partes. Una que es la parte, digamos, oficial, que es la parte del ICTE, y que obviamente cumplimos. La parte del ICTE son unos protocolos, creo que están muy por encima de lo que pueden ofertar otros países y que cubren todas las máximas garantías higiénico-sanitarias. Han participado en la creación de estas medidas prácticamente los principales actores del sector hotelero español. Y además digo sector hotelero español, creo que somos una industria líder a nivel mundial y tenemos mucho que decir en este sentido, con lo cual el certificado en este caso, pues bueno, cumple con el expertise de los principales expertos a nivel mundial, ¿no? Ha participado desde el FEAT hasta el ITH, hasta cadenas hoteleras como NH Hoteles. Hemos sido miembros del comité de creación de los protocolos. Diferentes asociaciones de toda España, de diferentes ciudades y gremios y federaciones de hoteleros. Ha pasado también diferentes filtros, filtros de AESPLA, de la Asociación Española de Prevención de Riesgos Laborales, filtros de los sindicatos y, por supuesto, filtro del Ministerio de Sanidad. Lo que ocurre, bueno, que al final es un protocolo muy pensado para todo el ámbito hotelero que abarca desde hoteles de 2 estrellas hasta cadenas como NH, ¿no? Entonces, pues al final lo que hemos creado adicionalmente a todas estas medidas impulsadas por el ICTE, hemos creado nuestro propio protocolo, que es Feel Safe at NH,
Hemos revisado cerca de 700 estándares dentro de lo que es todo el ciclo de experiencia del cliente, basándonos principalmente en 10 líneas de acción. La primera ha sido firmar un acuerdo de partnership con una empresa global, líder en inspección, verificación y análisis para el lanzamiento del sello de medidas y diagnósticos que nos permitan la vuelta a la normalidad con las máximas garantías. Esta empresa es SGS y como os decía antes, es una empresa a nivel global, ya que todos estos estándares que estamos creando van a ser implantados a nivel global en toda la cadena. Otra línea de actuación muy clara va a ser la digitalización, que no es nada nuevo, es algo en lo que ya estábamos trabajando en los últimos años y para los que ya estábamos preparados. Pero bueno, por poneros algunos ejemplos, herramientas como el FastPass, que permite el check-in online, el check-out online, el elegir la habitación desde tu propia aplicación también de móvil, el Mobile Guest Service, que te permite también desde tu propio móvil interactuar con todos los equipos del hotel y chatear online. Y, por ejemplo, pues desde reservar una habitación en el restaurante a pedir un room service o a interactuar en el momento con el guest relation. Otra parte muy importante también son los protocolos de limpieza y desinfección, inspirados también en servicios sanitarios, de los que también contamos con cierta experiencia en España, porque hemos tenido también hoteles medicalizados y de servicios sanitarios, cumpliendo las normas de la OMS y del propio SGS, pues bueno, muy destinadas, por ejemplo, a la limpieza, especialmente en zonas con alto tránsito, ¿no? Lo que son las recepciones, pasillos, ascensores, restaurantes. Dentro de las habitaciones, pues especial atención a todo lo que es el tema de objetos y de superficies, y luego pues productos y tecnología de última generación para todo lo que es la parte de textiles, que es una parte muy complicada, y también la parte de cocinas. Dentro del ámbito de la alimentación y bebidas, es otra de las líneas que también estamos trabajando. No solo estamos trabajando en lo que es la presentación del producto, sino que estamos trabajando también en todo el ciclo, en toda la reingeniería de procesos del food and beverage, de la alimentación y bebidas, desde su logística hasta su entrega, hasta el consumo, hasta los medios de pago. Especial atención también a certificados de seguridad y control para nuestros proveedores, para los proveedores que vienen a los hoteles. No solo nosotros vamos a tener nuestro propio certificado de seguridad, sino que también lo vamos a exigir a todos aquellos proveedores que vienen hacia el hotel. Y luego, obviamente, en toda la parte de alimentación y bebidas, en cuanto a la presentación, vamos a dar por el momento prioridad a todo lo que es monodosis, takeaway, servicio en la habitación y room service. Luego, otro quinto pilar sería, por supuesto, normas y protocolos de distanciamiento social, todo lo referente a lo que es la señalización en los hoteles, en paredes, en suelos, para asegurar las distancias entre las personas, todo lo que es también el rediseño de muebles, especialmente en todo lo que es la parte de eventos. Esto adquiere mayor importancia, ¿no? Y mayor relevancia, porque nos exige tener que rediseñar toda nuestra propuesta de valor en cuanto, por ejemplo, al montaje de las salas, de los espacios, etcétera, sus capacidades. Y luego, por supuesto, también involucración de todo el personal, no solo en que ellos sean conscientes también de todos estos protocolos, sino de que sepan también asesorar a los clientes sobre los protocolos a cumplir. Es muy importante, lo primero, cuando hablamos de hospitality especialmente, que el propio personal del hotel se sienta seguro dentro del hotel y sienta que está trabajando en un ámbito de máxima seguridad, para que se lo pueda reflejar al cliente. En cualquier caso, uno de nuestros principales objetivos es intentar huir de toda esa experiencia, digamos, clínica, ¿no? Que el cliente sienta que está en un sitio, pues como en un hospital, ¿no? Queremos seguir siendo un hotel, y que los clientes, en especial en este caso clientes corporativos, sigan teniendo a su disposición pues todos los elementos, toda nuestra propuesta de valor para el cliente corporativo, dentro de un clima de máxima seguridad.
Luego, obviamente, un sexto pilar serían diferentes equipos y protocolos de seguridad, tanto para el personal. Tendrás que ir acabando, por Sí, favor. vale, tanto para el personal como para los asistentes a eventos o clientes del hotel, sistemas de purificación de agua y calidad del aire. Soporte al cliente, es muy importante también que dentro del propio hotel el cliente esté al tanto de los servicios que tiene médicos en la ciudad, y luego lo que es muy importante son protocolos de servicio y de salud dentro del hotel, o sea, tantos protocolos dirigidos a los empleados como protocolos para saber qué pasa, por ejemplo, si un cliente da positivo dentro del hotel, planes de aislamiento, equipos de protección, servicios médicos, apoyos logísticos, etcétera. Y luego, por último, acelerando muchísimo, lo que hemos creado también es la figura en cada hotel del Hotel Safety Manager, que es la persona que se va a encargar dentro del hotel de que se cumplan todos estos protocolos, de que se cumplan todos estos KPIs que generamos para que se cumplan estos protocolos, y de formar y de asesorar tanto a empleados como a clientes del hotel. Pues fenomenal. Muchísimas gracias, Eduardo. A Ahora, vosotros. con el siguiente ponente, pues vamos a dar una vuelta en coche. Es Stanislao de Mata Pérez, Executive Vice President de Sixt en España. La multinacional alemana con una trayectoria de más de 30 años en el mundo de alquiler y de vehículos y mercados internacionales. Él ha desarrollado la marca Sixt en España con una presencia de 73 oficinas y como una de las grandes promesas de compañía de movilidad de futuro en el mundo. Además, y eso a título, una nota personal, ha sido durante 4 años miembro de la junta directiva de nuestra Cámara Alemana, lamentablemente solo hasta el jueves cuando acaba su mandato. Stanislao, te paso la palabra, es un placer contar hoy contigo. Bienvenido y adelante. Bueno, perdón, muchas gracias, María Antonia, y muchas gracias por la invitación por parte de GEPTA y de la Cámara de Comercio alemana en España por poder participar y transmitir nuestra opinión, nuestra humilde opinión sobre el vehículo como solución de movilidad terrestre post-COVID. Como ya han adelantado mis compañeros de panel, una de las grandes preocupaciones a la hora de retomar un viaje de negocio o también de ocio, sin duda alguna, es la siguiente pregunta: ¿qué seguridad e higiene me voy a encontrar en mis viajes de trabajo? Debo de decir que desde el anuncio de hace una semana del Gobierno sobre el cambio de fases en las diferentes comunidades autónomas y la eliminación de la cuarentena obligatoria, como acaba de explicar también Alicia, para cualquier ciudadano que llegase a España, tan importante para nuestro sector, se ha comenzado a notar un incremento de las reservas y peticiones de un vehículo de movilidad en el mundo corporativo, como ya han adelantado Marcel y Alicia. Pero sigue existiendo una gran preocupación ante la incertidumbre de protocolos establecidos en el sector de transportes públicos y en el ámbito de que desarrollan algún tipo de información sanitaria que acredita al viajero que no están contagiados, como pueden ser, por ejemplo, los aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de autobuses. En otras palabras, preguntas como pueden ser: ¿me van a solicitar algún tipo de documentación, algún tipo de test? ¿Me van a tomar la temperatura? ¿Qué tiempo me conlleva toda esta espera, que es tan importante para el viaje de negocio? Y una larga lista de preguntas, como por ejemplo el domingo, ¿no? El domingo se publicó en Canarias, por ejemplo, estudia pagar los test del COVID-19 a los turistas y a los viajeros de negocios. ¿Qué pasaría, no? Es decir, se generan muchísimas incertidumbres y este tipo de incertidumbres hace que tal vez se posponga o se ralentice algo más esta decisión necesaria de la movilidad, y no lo digo por parte de las empresas, sino de las personas mismas. La seguridad en prevención se ha convertido hoy sin duda alguna, en el punto referente de la sociedad.
Las compañías de alquiler de vehículos serán esenciales en el post-COVID, como lo fuimos durante toda la etapa del estado de alarma. Fuimos empresas autorizadas a operar, muy limitadas y siempre bajo el epígrafe esencial, y que fue muy útil para toda la sociedad y que además quiero, si me permitís, expresar mi agradecimiento también a todas las compañías, igual que mi compañía, el Grupo Six, en la cesión de flotas a disposición de la sanidad y, como no, también a cadenas hoteleras y aéreas, como es el caso hoy aquí, que nos acompaña pues NH y Lufthansa en Alemania. Por lo tanto, el vehículo es y será el medio de locomoción perdón, en todas sus modalidades, independientemente si se trata de un vehículo propio o ajeno. Es el medio de transporte más utilizado en esta crisis con excelencia, en detrimento de otros medios de transporte como es el metro, el autobús, o donde hay mayor riesgo de infección, o donde es complicado, lo más importante, ¿no? ¿Verdad?, es el mantener la distancia de seguridad, ¿no? Viaja solo. Cuando hoy la preocupación es quién puede contagiarme o dónde puedo ser contagiado, ¿no? La gran pregunta. El conductor decide si va acompañado o quién le va a acompañar en el vehículo. Por lo tanto, un vehículo de alquiler transmite confianza llevando todos los productos, todos los protocolos de higiene. A través de la patronal Ceneval, como la Asociación Aneval, que contempla a las multinacionales en España del alquiler de vehículos, se ha trabajado muy duramente durante todo este tiempo, conjuntamente con el Ministerio de Fomento y de Sanidad, en elaborar unos protocolos de higiene que han sido publicados y cumplimos sin restricciones junto con las sugerencias por la OMS y por los organismos locales. En nuestra compañía, lo primero que se va a encontrar el viajero es la tecnología. Lo comentaba ahora mismo también, como es el caso de NH o de Lufthansa. Es decir, la tecnología es un papel sumamente importante. Siempre ha sido fundamental en el desarrollo de la humanidad y aquí también será un motor clave para abolir esta pandemia. El que pueda subir a un vehículo sin tener que pasar por un mostrador y devolver, por ejemplo, la llave del vehículo en un parking depositándolos en un dispensador safe, hace que prácticamente no tengas contacto con ninguna otra persona o en aquellas estaciones o oficinas que tenemos los mostradores con paneles metraquilatos o un vehículo que ha pasado todos los controles de limpieza y desinfección que marcan los protocolos oficiales. Debemos tener en cuenta, yo no sé si ahora, como lo comentaba mi compañero anterior, de NH, sobre nosotros cada vez entre un alquiler y otro alquiler hay un tiempo pues, donde hay que llevar el vehículo siempre a un mantenimiento, a una limpieza, y ese tiempo generalmente suele estar aproximadamente 48 horas, que es precisamente el 48 o tal vez un poquito más el tiempo de permanencia posible del virus, generalmente, cumpliendo así además los puntos críticos de desinfección del automóvil, como es el volante, la palanca de cambio y un largo, etcétera. Además de que todas las medidas que ya estamos comentando aquí también cumplen hoy las empresas, como pueden ser el uso obligatorio de mascarillas, geles de hidroalcohólicos, mamparas, instancias de seguridad y un largo, etcétera. Para ir terminando, como vamos siempre muy justo de tiempo, a pesar de la situación actual, nuestra compañía, la compañía Six, ha reabierto prácticamente cercano a la mitad de nuestras oficinas a lo largo y ancho de toda España. Hemos preparado una flota completamente nueva, como ya es de costumbre, y que sin duda también será un factor importante en seguridad e higiene en un mundo nuevo que nos vamos a enfrentar. La apuesta, sin duda alguna, es muy dura por la gran incertidumbre que hay. Yo aplaudo muchísimo que cada vez hayan más compañías que vayan abriendo más establecimientos, porque la incertidumbre es grande, pero al mismo tiempo yo creo que las empresas tenemos que tomar y arriesgarnos en motivar y en incentivar lo que es la economía en general. La apuesta, por lo tanto, es duro, pero seguro, y un punto importante, que a lo mejor también es importante de hablar algún día, es el coste añadido para todos los sectores que, bajo mi opinión, no debería ser transmitido al cliente final. Nada más por mi parte, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, Stanislao, por tu presentación. Ahora invito a todos los demás ponentes a juntarse. Vamos a empezar ya con las preguntas. Tengo aquí un par de preguntas. Vamos a ver. Alicia al principio ha mencionado una app que ya posiblemente nos han cargado en los móviles en España y preguntan cuál es esta app y cuándo y cómo hay que activarla o no. Creo que ahora ya tengo sonido, ¿no? Ya tiene sonido. Bueno, yo esta app, la verdad es que no he tenido ninguna notificación de ningún tipo de haberla encontrado. Lo comenté también con Marcel y comprobó que igualmente también lo tenía en su teléfono. Lo he comprobado con bastante gente. A ver, solo os puedo decir que hay que buscarla a través de... Es complicado, ¿eh? Ahora no sabría explicaros muy bien, pero... creo que era buscar no me voy a acordar del Alicia, nombre. si ¿Te acuerdas tú, quieres Marcel? sí, lo comento. No es ¿Si me echas una exactamente una mano? app, no es exactamente una app. Digamos, los teléfonos móviles tienen un dispositivo preparado para conectarse con una app creada al efecto. Es decir, es la infraestructura tecnológica previa para que cuando aparezca la app pueda realmente realizar las labores de seguimiento que ha comentado Alicia. Y eso, si miráis, lo vais a tener cuando consultáis en, creo que es operaciones o ajustes y bajáis Ajustes. y ajustes y lo veis en Google. Los que tengáis Android, pues clicáis encima y veréis que es lo primero que os aparece, notificaciones, creo que se llama notificaciones en relación con la COVID, lo tendría que mirar ahora, pero lo vais a ver porque es lo primero que veis en el listado. Es decir, es un dispositivo tecnológico preparado para enlazar vía Bluetooth cuando realmente pues, Cuando llega. se lance una app en ese sentido. Fenomenal. Me Pues muchísimas gustaría gracias. añadir, si me permites añadir, sé que este tipo de sistemas están, la comunidad a nivel europeo ya lo ha trabajado, hay un sistema que está aprobado internamente y lo que la comunidad ha transmitido es que pasa toda la normativa de protección de datos y que será implementado en breve por los distintos estados. Así que entiendo que lo viviremos los europeos. Vale. Siguiente pregunta, no sé si Alfonso la puede contestar. ¿Cómo se van a realizar los tests en los aeropuertos? ¿Cuál es el tipo de test y quién lo va a gestionar? Bueno, realmente me gustaría daros la respuesta, pero no creo que me corresponda. Corresponde en este caso a AENA, que es el servicio que hace los test del aeropuerto. Bueno, Entonces, entonces estamos sobre todo, pendientes de esto y cuando efectivamente, sepamos algo os sí, vamos a es lo que hablábamos. Irá viniendo una nueva normalidad y, como estábamos comentando antes, las cosas se irán aceptando e imponiendo. Hoy por hoy no hay ningún tipo de test que se estén realizando en el aeropuerto. Pueden llegar. Una pregunta similar está direccionado a Eduardo. ¿Están los hoteles haciendo tests a los empleados? ¿Son in situ? Yo creo que se aplica igual a las otras compañías, si también lo queréis comentar. Sí, tenemos protocolos y controles diarios al personal del hotel para la detección temprana también. O sea, aparte de los test que estábamos comentando, luego también hay un día después, ¿no? De todo eso, ¿no? Y bueno, también hay protocolos dirigidos a tanto como empleados como clientes para la detección temprana del virus. Perfecto. Otra pregunta que nos ha venido aquí. ¿Podéis ampliar la información sobre la modalidad a partir del 1 de julio entre los países más afectados dentro de Europa? Por ejemplo, entre España e Italia, España e Inglaterra. No
No sé Yo aquí quién a de lo mejor vosotros. sí puedo decir algo. Yo Quién aquí de a lo mejor vosotros. sí puedo decir algo. Yo lo que sí que a partir del 1 de julio hay una voluntad por parte de los países de la zona Schengen de tener los mismos principios y las mismas normativas, con lo cual lo que aplica para un país aplica para otro. Y eso va a simplificar bastante la operativa. Justamente estamos en la fase que decía antes de bisagra, ¿no? Es decir, en junio, esperando, pues eso, hay países que han quitado la cuarentena, nosotros de repente hemos impuesto la cuarentena y nuestras esperanzas, creo que lo comentó Alicia, es que ese sistema ya acabe el 21 de junio, pero lo que sí que tenemos la garantía es que acabará en julio. Con lo cual, en julio, dentro del espacio Schengen, será mucho más fácil moverse. Yo vuelvo a insistir, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha habilitado un servicio, el servicio Conecta, que yo tengo aquí el teléfono también, es el 91-125-21-22, y ahí te dan toda la información al punto, de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde, te pueden dar toda la información de un viaje, pero Europa quedará bajo un mismo protocolo, digamos. Yo, Si me Alfonso, si me permitís, permites ser un poco discrepar y no quiero ser especialmente, digamos, malo en ese tema. Para los que tengáis que llamar al servicio, es un servicio telefónico, es un servicio que está bastante saturado, que tiene unas franjas horarias limitadas, donde hay que dejar el mensaje. No es un servicio óptimo, no es un servicio óptimo, lo estamos viendo también desde el punto de vista de la información que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores, que carece a veces de todas las informaciones. Y yo, digamos, no digo que no se tenga que llamar, pero en todo caso, los que estéis trabajando con la agencia GEPTA, informaos de las agencias GEPTA porque va a ser bastante más rápido y bastante más fluido. Es una lástima que el servicio sea un servicio bastante deficiente en relación con lo que realmente esperábamos cuando leímos todos esa noticia. yo me Y perdona, gustaría... Marcel, tienes toda la razón. Efectivamente, las agencias tienen un papel informativo muy importante, ¿no? Y que va a coger mucho peso ahora. Disculpa, tienes razón. Yo quería añadir simplemente de que, bueno, hoy ha salido también las noticias que en Baleares el día 15 ya por fin, bueno, hacen una prueba piloto con 6.000, no se sabe, son 6.000 o 3.000 turistas donde les van a hacer el test nada más llegar. No se sabe todavía si luego permanecerán esos 6 horas en el hotel o en el aeropuerto. El objetivo al final nadie sabe tampoco cuál va a ser, pero yo creo que es una manera de que, bueno, de que vengan los primeros turistas, estén aquí y luego se vuelvan a ir y que no haya pasado nada. Y eso dará también, yo creo, una manera de libertad a la hora de tomar también, no solamente en el mundo del negocio, sino también en el mundo del ocio, ¿no? Para que puedan venir los turistas este año a España. Pues muchísimas gracias. Lamentablemente ya hemos llegado al fin de nuestro webinar. Alicia, Marcel, Alfonso, Eduardo y Stanislao, muchísimas gracias por vuestra participación como ponentes en este webinar. Pues espero veros pronto en otro de nuestros webinarios como ponente o como asistente. Y para todos los que habéis asistido hoy, pues muchísimas gracias por haber compartido vuestro tiempo con nosotros. Esperamos que el webinario ha sido interesante para vosotros. En breve publicaremos en nuestra web el vídeo y también nos vamos a enviar un pequeño cuestionario para que nos digáis vuestra opinión sobre el evento de hoy. Siempre nos interesa mucho saber vuestro input. Y me gustaría recordaros que a través de AHK Online Live, en nuestra página web, estáis siempre informados sobre los próximos eventos que ofrecemos en formato webinario. El siguiente, para aquellos de vosotros que sois socios de la Cámara Alemana, os puede interesar que el jueves, el día 11 de junio, a las 18 horas, vamos a celebrar nuestra Asamblea General de Socios, donde como todos los años vamos a presentar las actividades de los últimos meses y presentaros también nuestros nuevos proyectos, que son muchísimos, sobre todo proyectos de digitalización. Y también hay una mesa redonda con algunas empresas alemanas que nos dan una perspectiva un poco más personal sobre cómo han vivido los últimos meses y cuáles son las perspectivas que ellos creen que va a pasar post-COVID. Pues con esto ya me despido con vosotros. Muchísimas gracias a todos. Cuidaros mucho y hasta pronto.